Creciendo, nunca me imaginé a mí misma en una posición en la que las fiestas, esa época del año destinada a la calidez, la alegría y la unión familiar, se convirtieran en algo que temiera. Pero la vida tiene una manera de sorprenderte. Soy Rachel, una profesora de secundaria de 35 años que ama su trabajo y la vida tranquila y estable que he construido. Mi hogar, un acogedor bungalow de 3 habitaciones en un vecindario suburbano amistoso, es mi orgullo y mi alegría. Cada rincón refleja mi personalidad, desde las estanterías llenas de novelas muy queridas hasta la cocina con sus tarros etiquetados meticulosamente y sus alegres cortinas amarillas. No es una mansión, pero es mía. Bueno, técnicamente nuestra, como le gusta recordarle a mi esposo David. Llevamos 5 años casados. Él es desarrollador de software, con una naturaleza suave y despreocupada, que fue parte de lo que me atrajo a él. Sin embargo, esa misma naturaleza ha demostrado ser un arma de doble filo cuando se trata de su familia. Los suegros, Jane y Richard, son, por decirlo suavemente, un desafío. Jane es la definición de una suegra entrometida. Tiene una lengua afilada disfrazada de consejos bien intencionados, y parece pensar que sus opiniones pesan más que las de cualquier otra persona, especialmente las mías. Richard es más callado pero no menos frustrante, con la habilidad de mirarme como si fuera un proyecto que espera que David finalmente supere. Juntos, tienen una habilidad para convertir cualquier visita en una prueba de mi paciencia. En los primeros años de nuestro matrimonio, sus visitas eran molestias ocasionales, suficientes para dejarme al borde del colapso, pero no abrumada. Jane ofrecía cumplidos sarcásticos sobre mi cocina. Este guiso es tan interesante. ¿Has probado a añadir nuez moscada? Stephanie, la ex de David, siempre usaba nuez moscada, mientras Richard monopolizaba la atención de David con interminables discusiones sobre acciones e inversiones, temas en los que sabía que yo no tenía ningún interés. Pero con el tiempo, esas visitas se hicieron más largas y frecuentes, como si se sintieran con derecho a ocupar más la vida de David y la mía. La Navidad pasada, Jane, accidentalmente, derramó vino tinto sobre las medias hechas a mano que había pasado semanas crocheteando. Se rió, diciendo, «Oh, Rachel, estaban un poco pasadas de moda de todas maneras. El próximo año traeré otras más bonitas». David se encogió de hombros, minimizando el incidente como si fuera su proceder habitual. La falta de límites estaba empezando a afectarme, pero me decía a mí misma que no valía la pena pelear. David amaba a sus padres, y yo quería apoyarlo. Además, no todo era malo. Teníamos nuestros momentos tranquilos juntos después de que se iban, y casi podía convencerme de que estaba exagerando el asunto. Luego llegó la invitación, o más bien la exigencia, para las fiestas de este año. Jane llamó una noche mientras yo calificaba ensayos en la sala. David la tenía en altavoz mientras ella trinqueteaba. «Vamos a ir para la Navidad, por supuesto. Será maravilloso. Richard y yo traeremos a tu prima Linda y a su esposo también. Ah, y necesitaremos la habitación de invitados para nosotros. Rachel, querida, espero que no te importe buscar otro lugar donde quedarte mientras estamos. Necesitaremos privacidad». Me detuve a mitad de escribir, mirando el teléfono como si no la hubiera oído bien. ¿Perdón? La risa de Jane Tintin o con acento agudo a través del altavoz, un sonido ensayado que no transmitía ni una pizca de calidez. Bueno, ¿no lo entiendes? Necesitaremos el espacio. No es que no puedas encontrar un motel cercano. David, no la ayudarás. El rostro de David mostraba incomodidad, con los labios apretados de la manera irritante que siempre tenía cuando no quería causar problemas. Encontraremos la manera, mamá, murmuró. ¿Encontraremos la manera? Era mi casa. Yo había sido quien ahorró para el enganche mientras David aún pagaba sus préstamos estudiantiles. La escritura de la casa llevaba mi nombre, y aún así allí estaban, dictando mis arreglos de vivienda como si yo fuera una invitada en mi propia casa. Quería decir que no, trazar la línea en ese momento y lugar, pero las palabras se atragantaron en mi garganta. Ya podía imaginar las consecuencias. Los gritos indignados de Jane diciendo, «¡Qué ingrata!», y los cansados intentos de David de mediar. La idea de pasar otra fiesta navideña siendo pisoteada por sus caprichos hacía que mi estómago se revolviera, pero el camino de menor resistencia se sentía más seguro, por ahora. Aquella noche, mientras yacía en la cama al lado de David, miraba el techo con la mente llena de pensamientos sobre las próximas fiestas. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cuándo me permití volverme tan pequeña en mi propia vida? Algo tenía que cambiar. Las fiestas se acercaban cada vez más, al igual que el nudo en mi estómago. Jane había estado llamando regularmente para discutir arreglos, que era solo un código para emitir demandas. Cada llamada traía una nueva petición, una marca específica de vino, ropa de cama nueva para la habitación de invitados, e incluso una lista detallada de comidas que esperaba que preparara.
Sabes que a Richard le encanta el prime rib, dijo en tono maternal una tarde mientras yo me sentaba en la mesa del comedor, mirando la interminable lista de tareas frente a mí. Y no olvides que Linda es alérgica a los mariscos, así que asegúrate de que los aperitivos no contengan nada de eso. Ah, y Rachel, trata de poner la mesa de manera festiva. La del año pasado estaba un poco sosa. Me mordí la lengua, murmurando un asentimiento mientras anotaba lo que me decía. Era más fácil que discutir, más fácil que señalar que no era chef profesional ni organizadora de fiestas. David, que escuchó la conversación desde el sofá, me miró con una sonrisa débil. Gracias por encargarte de esto, dijo una vez que colgué. Eres la mejor. No me sentía la mejor. Me sentía utilizada. El colmo llegó una semana antes de su llegada. Estaba en la cocina haciendo una lista de compras cuando Jane volvió a llamar. Su tono era seco, como si yo fuera una sirvienta a la que intentaba poner en forma. Rachel, estaba pensando, con todos nosotros aquí, la casa estará muy ocupada. Realmente deberías considerar quedarte en otro lugar un par de noches. Ya sabes, darnos un poco de espacio. Me quedé helada, con el bolígrafo suspendido sobre el bloc de notas. Jane, esta es mi casa. Oh, lo sé, querida, respondió ella con suavidad. Pero es mucho más práctico. Quiero decir, ¿dónde dormirían Linda y su esposo? Han tenido un año muy duro, y podrían necesitar un poco de mimo. ¿No estás de acuerdo? ¿Mimo? ¿En mi casa? Jane, no me voy a quedar en un motel, dije con la voz firme aunque temblorosa. Hubo una larga pausa, del tipo que se siente cargada de juicios tácitos. Cuando finalmente habló, su voz fue cortante. Ya veo. Bueno, supongo que tendremos que arreglárnoslas. Pero no digas que no te ofrecí una solución, Rachel. Es tan importante pensar en las necesidades de la familia durante las fiestas. Cuando terminó la llamada, dejé el teléfono a un lado y lo miré, como si la audacia de sus palabras pudiera reproducirse frente a mí. Sentía la frustración burbujeando bajo mi piel, amenazando con desbordarse. Esa noche, intenté explicar mi frustración a David. Nos sentamos en el sofá, con el árbol de Navidad brillando suavemente en la esquina. Están pidiendo demasiado, dije con la voz tensa. Quieren que abandone mi casa. Me tratan como si fuera una inquilina, no la dueña. David suspiró, frotándose la nuca. Lo entiendo, Rachel, de verdad. Pero son familia. Es solo por unos días. ¿No podemos mantener la paz? ¿Mantener la paz? Mi voz se alzó, y odié cómo se quebró por la emoción. David, esto no se trata de paz. Se trata de respeto, y ellos no me respetan a mí ni a esta casa. Su rostro se ensombreció, y por un momento pensé que finalmente entendería. Pero en cambio, simplemente apartó la mirada, murmurando, no vale la pena pelear. Me fui a la cama esa noche sintiéndome como si hubiera perdido una batalla invisible. Mientras me acostaba en la oscuridad, mirando el techo, me di cuenta de que el problema no era solo Jane o Richard. También era David, su negativa a defenderme, su insistencia en complacerlos a costa mía. Cuando finalmente me quedé dormida, tenía una cosa clara. Esta era la última vez que dejaría que alguien, incluso la familia, me tratara como si no perteneciera a mi propia vida. El día que llegaron mis suegros, el aire en la casa se volvió más denso, como si las paredes mismas supieran el caos que estaba a punto de desatarse. Jane fue la primera en irrumpir, envuelta en un abrigo de invierno que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Apenas me miró antes de abrazar a David con la efusividad de alguien que regresa de la guerra. Richard la siguió, arrastrando maletas que podrían haber empacado para una familia de 4. Oh, Rachel, dijo Jane con una sonrisa tan dulce que rozaba la condescendencia, espero que no te hayas esforzado demasiado preparando todo para nosotras. Para nada, respondí entre dientes, señalando la sala impecable y la pila de galletas navideñas que había horneado la noche anterior. Dijo, echando un ojo crítico a la habitación. Servirá. A medida que se iban instalando, empezaron las demandas. Richard pidió su café, bien caliente, e insistió en usar las tazas antiguas que heredé de mi abuela, incluso después de que le sugerí lo contrario. Jane se quejó de que el termostato estaba demasiado bajo y empezó a ajustarlo sin preguntar, a pesar de que mi factura de calefacción ya se disparaba por el crudo diciembre. Cuando Linda y su esposo llegaron, la casa se sentía como si estuviera bajo asedio. Linda era tan exigente como Jane, y en pocas horas mi cocina se convirtió en un campo de batalla. ¿Tienes pan sin gluten?, preguntó, arrugando la nariz ante los bollos de cena que había dispuesto. No, pero puedo ver si la tienda local tiene alguno, ofrecí. Oh, no te molestes, dijo con un suspiro dramático. Me las arreglaré sin él. Está bien. David, como de costumbre, trató de mediar. No es gran cosa, Rack. Puedo comprarlo mañana. Pero no se trataba solo del pan. Cada interacción se sentía como una prueba, como si me desafiaran a perder la calma.
Cuando Jane no estaba criticando sutilmente mis elecciones de decoración, optaste por rojo y oro, que, tradicional, daba consejos no solicitados sobre mi cocina, mi guardarropa e incluso la forma en que interactuaba con David. Sabes, Rachel, dijo una noche mientras nos sentábamos junto a la chimenea, el papel de una esposa es apoyar a su esposo, no eclipsarlo. Estoy segura de que tienes buenas intenciones, pero a veces es importante dar un paso atrás y dejar que el hombre tome la delantera. David parecía incómodo, pero no dijo nada. Yo, por mi parte, forcé una sonrisa que se asemejaba más a una mueca. Creo que David y yo nos complementamos bien, Jane. Pero gracias por tu perspectiva. El punto de quiebre llegó en Nochebuena. Había pasado todo el día cocinando, limpiando y preparando la gran cena. Jane y Linda se habían ofrecido a ayudar, pero su idea de asistencia consistía en rondar la cocina, señalando todo lo que estaba haciendo mal. ¿Es eso la salsa?, preguntó Linda, asomándose por encima de mi hombro. Parece un poco líquida. Se espesará mientras hierve a fuego lento, respondí, con la paciencia agotándose. Bueno, si no lo hace, puedo mostrarte cómo lo hace mi mamá, dijo con una sonrisa condescendiente. Para cuando puse la mesa, estaba exhausta, pero mientras acomodaba los platos, Jane apareció en la puerta con una mirada que podría agriar la leche. Rachel, dijo con un tono de falsa preocupación, Richard y yo estábamos hablando, y creemos que lo mejor sería que te tomaras la noche libre. Has trabajado tanto, y no queremos que te sientas abrumada. Me quedé paralizada, con el plato en la mano suspendido sobre la mesa. ¿Tomarme la noche libre? Sí, dijo ella, afilando la sonrisa. Hemos reservado una habitación para ti en ese encantador motel de la calle. No es nada lujoso, pero te dará la oportunidad de relajarte mientras celebramos juntos en familia. En familia, la implicación me golpeó como un bofetón. Esta es mi casa, dije, mi voz firme a pesar de la ira contenida. Jane agitó la mano con indiferencia. Oh, Rachel, no seas tan dramática. Es solo una noche, seguro que ves lo mucho más cómodo que sería para todos. Antes de que pudiera responder, David apareció detrás de ella, con una expresión mezcla de vergüenza y resignación. Mamá solo quiere ayudar, Rachel. Quizá no sea la peor idea. Y eso fue todo. Se rompió el dique. ¿No la peor idea?, dije, mi voz elevándose. David, ¿te oyes? Tus padres están tratando de echarme de mi propia casa, ¿y tú estás de acuerdo con eso? Rachel, cálmate, dijo él, en tono conciliador. Ni se te ocurra decirme que me calme, exclamé, golpeando la mesa con el plato. He hecho todo lo posible para que estas fiestas sean perfectas para tu familia, y esto es como me lo agradeces. Tratándome como a una extraña en mi propia casa. La habitación quedó en silencio. La sonrisa de Jane se desvaneció, y Richard se movió incómodo. Tal vez deberíamos, comenzó Richard, pero lo interrumpí. No, dije, girándome para enfrentar a todos. Ustedes no deciden lo que sucede en esta casa. Este es mi hogar, no el de ustedes. Y si no les gusta, son libres de irse. El rostro de Jane se tornó carmesí. Pues yo nunca. Y no lo harán, afirmé con firmeza. No en mi casa. David abrió la boca para hablar, pero yo alcé la mano. Ya basta, ya han dejado claro su puesto. Salí de la habitación antes de que las lágrimas pudieran caer, retirándome al dormitorio y cerrando la puerta tras de mí. Mientras me sentaba al borde de la cama, con el corazón latiendo con fuerza, me di cuenta de algo. Había terminado de jugar a ser la anfitriona complaciente. La mañana de Navidad amaneció nítida y clara, en marcado contraste con la tormenta que se gestaba en la casa. Me desperté con una sensación de determinación que no había sentido en años. La explosión de la noche anterior había dejado una atmósfera tensa, pero no iba a dejarme intimidar por el incómodo silencio. Durante demasiado tiempo había tolerado la falta de respeto en mi propio hogar, y hoy, las cosas iban a cambiar. Entré en la cocina y encontré a Jane ya allí, tomando café como si no hubiera intentado exiliarme de mi hogar menos de 12 horas antes. Ella levantó la mirada, y sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Buenos días, Rachel, dijo con ese tono empalagoso que me erizaba la piel. Espero que te sientas mejor después de tu pequeña explosión de anoche. Ignoré el pinchazo, yendo a buscar la tetera para hacer té. Jane, dije con voz pareja, necesitamos hablar. Todos juntos. Su sonrisa vaciló. ¿Oh? ¿Sobre qué? Ya verás. Durante la siguiente hora, me ocupé de mis preparativos navideños habituales, pero esta vez no era para complacer sus caprichos. Estaba preparando el escenario para algo mucho más importante. Una vez que todos estuvieron despiertos y sentados en la sala de estar, me puse de pie frente a ellos, sosteniendo una carpeta en mis manos. David me miró con recelo, como si percibiera el cambio en mi actitud. Jane y Richard, por su parte, intercambiaron miradas de desconcierto. ¿De qué se trata esto, Rachel?
preguntó Jane, con la voz cargada de sospecha. Respiré hondo para estabilizarme. He tratado de ser acomodaticia. He cocinado, limpiado y me he esforzado al máximo para que todos se sientan cómodos, incluso cuando eso significaba dejar de lado mi propia comodidad. Pero anoche, ustedes cruzaron un límite. Rachel, no quisimos hacer daño, comenzó David, pero lo silencié con un gesto de la mano. No, David, no puedes interrumpir, no esta vez. Me volví hacia Jane y Richard, con voz firme. Me han tratado como a una invitada en mi propia casa durante años. Pero aquí está la cuestión. No soy una invitada. Yo soy la dueña de esta casa. Jane se burló. Rachel, todos sabemos que la casa es de David. Estás siendo dramática. Ah, sí, dije, arqueando una ceja. Con un movimiento deliberado, abrí la carpeta y saqué la escritura de la casa. Mírala, mi nombre es el único en este documento. Pagué el enganche, he pagado la hipoteca. Esta casa es mía, no de David, y ciertamente no suya. El color se desvaneció del rostro de Jane mientras ella arrebataría el documento de mis manos. Richard se inclinó para leerlo, su expresión se oscurecía con cada palabra. Esto no puede ser correcto, murmuró Jane, con voz temblorosa. Es correcto, dije, cruzando los brazos. Y ya que parece que lo han olvidado, permítanme recordarles, este es mi hogar. Y no toleraré más faltas de respeto en él. David se puso de pie, con las manos levantadas en un gesto conciliador. Rachel, no hagamos esto ahora. Es Navidad. Me giré hacia él, con la paciencia finalmente agotada. No te atrevas a hacerme sentir culpable, David. Te quedaste de brazos cruzados mientras tus padres trataban de echarme de mi propia casa. Los dejaste humillarme una y otra vez, ¿y ahora quieres barrarlo todo? No, no esta vez. La habitación quedó en silencio, salvo por el crepitar de la chimenea. El rostro de Jane se había puesto de un rojo alarmante, y por un momento pensé que tal vez iba a desmayarse. Bueno, dijo finalmente, con la voz temblorosa de rabia, si así lo sientes, tal vez deberíamos irnos. Eso es exactamente lo que iba a sugerir, respondí, caminando hacia la esquina donde había colocado su equipaje, cuidadosamente empacado y listo para irse. Sus maletas están junto a la puerta. También he llamado al motel de la calle. Tienen habitaciones disponibles para las próximas 3 noches. Richard se levantó de su asiento, con la mandíbula apretada. ¿Nos vas a echar en Navidad? Lo miré fijamente sin titubear. Les estoy dando el mismo trato que intentaron darme a mí. Justo, ¿no? David me miró con los ojos abiertos de incredulidad. Rachel, no puedes estar hablando en serio. Oh, lo estoy, dije, con la voz de acero. Esto no se trata solo de anoche. Se trata de años de falta de respeto. Ya no voy a ser el felpudo en mi propia casa. Jane se levantó, tambaleándose ligeramente mientras agarraba su abrigo. Nunca imaginé ver el día en que la esposa de mi hijo nos trate así. Y yo nunca pensé que tendría que hacerlo, le repliqué. Pero aquí estamos. Richard agarró sus maletas sin decir más, con el rostro una máscara de fría furia. Jane murmuró algo entre dientes mientras lo seguía hasta la puerta, pero no me molesté en escucharlo. David se quedó atrás, con el rostro una mezcla de ira e incredulidad. No tenías que hacer esto, Rachel, dijo en voz baja. Sí lo hice, respondí, sosteniendo su mirada. Y si no puedes ver eso, entonces tal vez deberías irte con ellos. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, claramente inseguro de qué decir. Finalmente, se dio la vuelta y salió por la puerta, dejándome parada en la casa silenciosa. Cuando cerré la puerta tras ellos, una extraña sensación de paz se apoderó de mí. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Me había defendido a mí misma, realmente me había defendido, y no iba a disculparme por ello. La casa era mía, y también mi paz. El silencio que siguió al cierre de la puerta era casi ensordecedor, pero lo recibí con agrado. Por primera vez en años, la casa volvió a sentirse como mía. No más comentarios pasivo-agresivos sobre mi cocina, ni consejos no solicitados sobre cómo llevar mi vida, ni suegros vigilantes tratándome como una ciudadana de segunda clase en mi propio hogar. Me apoyé en la puerta, respirando profundamente. El aire se sentía más ligero, más libre, como si la misma casa se hubiera aliviado de cargarlas. Pero no era tan ingenua para pensar que esto era el final de la historia. David se había ido con ellos, y aunque no me arrepentía de haberme impuesto, sabía que nuestro matrimonio enfrentaría las consecuencias. El resto del día de Navidad transcurrió tranquilo. Me preparé una taza de té, me puse mi pijama más cómoda y me acurruqué en el sofá con un libro. Afuera, la nieve caía suavemente, cubriendo el vecindario con un manto pacífico. No era la Navidad que había imaginado, pero era la que tanto necesitaba. Esa noche, David regresó, luciendo exhausto. Su cabello estaba despeinado por el hábito nervioso de pasárselo entre las manos, y llevaba un aire de incertidumbre al cruzar la puerta.
Hola, dijo en voz baja, cerrando la puerta tras él. Dejé el libro y lo miré, esperando. Están en el motel, dijo, quitándose el abrigo. No contentos con la situación, pero se las arreglarán. ¿Y tú cómo te sientes al respecto? Pregunté con tono sereno. Él suspiró, sentándose en el sillón frente a mí. Honestamente, estoy enojado. Con ellos, contigo, conmigo mismo, sobre todo conmigo mismo. Eso me tomó por sorpresa. ¿Por qué contigo mismo? Porque dejé que llegara a esto, admitió, pasándose una mano por la cara. Debí haberte defendido hace mucho tiempo, Rachel. Ahora lo veo, me han pisoteado, y yo tenía miedo de decir algo. Sus palabras suavizaron el nudo en mi pecho, pero aún no estaba lista para dejarlo pasar tan fácilmente. Me dolió, David, me dejaste que te dejaran tratarme como si no importara, como si yo fuera solo alguien que viviera aquí. Lo sé, dijo, con la voz cargada de pesar. Y lo siento, debí haberte respaldado, no merecías nada de esto. Por un momento, ninguno de los dos habló. El peso del día, y de los años que lo precedieron, colgaba entre nosotros. Finalmente, David se inclinó hacia adelante, con los ojos sinceros. Rachel, no quiero que esto vuelva a suceder. Voy a poner límites con ellos de ahora en adelante. No más visitas sin avisar, no más faltas de respeto. Si no pueden respetarte, entonces no tienen lugar en nuestras vidas. Sus palabras eran lo que había estado esperando escuchar durante años. Pero las acciones hablan más que las promesas, y él parecía entenderlo. Bien, dije suavemente, porque yo no lo toleraré más, David. Ni de ellos, ni de ti. Asintió, con la expresión seria. Entiendo, quiero arreglar esto. Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. Jane y Richard no intentaron contactarme, probablemente aún enfadados por la humillación. David cumplió su promesa, llamando a sus padres para establecer límites firmes. No fue una conversación fácil, después me contó que Jane lloró, y Richard lo acusó de ingratitud, pero no titubeó. Para Año Nuevo, la tensión se había disipado, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada sobre nuestro futuro. David y yo pasamos la noche juntos, solo nosotros dos, hablando de todo lo que habíamos vivido y de cómo podríamos avanzar. No quiero que sientas que ya no luchas sola, dijo cuando el reloj marcó la medianoche. Eres mi compañera, Rachel. De ahora en adelante, enfrentamos las cosas juntas. No fue un final perfecto. Todavía quedaban cicatrices, momentos de duda. Pero al mirar a David, vi a un hombre que finalmente estaba dispuesto a estar a mi lado, no detrás de sus padres. Y por primera vez, creí que podríamos lograrlo. La Navidad siguiente, la casa se llenó de calidez y risas, no de suegros dominantes, sino de amigos a quienes habíamos invitado a celebrarlo con nosotros. David y yo habíamos trabajado arduamente para reconstruir nuestra relación, y eso se notaba en la manera en que transcurría el día, como un verdadero equipo. Jane y Richard no habían visitado desde el enfrentamiento del año pasado, aunque ocasionalmente enviaban mensajes educados y breves. Fiel a su palabra, David mantuvo límites firmes, y con el tiempo, incluso yo pude dejar ir parte del rencor que había llevado dentro. Mientras me paraba junto a la chimenea, viendo cómo David reía con nuestros invitados, sentí una paz que no había conocido en años. La casa era mía, sí, pero también nuestra. Un lugar de amor, respeto y alegría. A veces, mantenerse firme no se trata solo de reclamar lo que es tuyo, se trata de construir la vida que mereces.